Hola, hola, buenas noches, ¿cómo les va? Les habla Ricardo Moreira, los voy a estar acompañando en este programa ISEA, Educación y Cultura, por la FM 90.7 Radio Municipal. Bueno, contarles las distintas actividades que se están llevando a cabo en nuestra escuela. Por ejemplo, contarte que el próximo miércoles 19 de noviembre se está organizando un encuentro musical artístico donde van a participar los alumnos de nivel superior con ensamble musical, folclore, expresión corporal, educación especial, con una obra de teatro y el profesorado de educación física con la parte gimnástica individual, masculino y femenino de Huaynas y Churos, que fuera presentado en el acto de apertura de las intertribus. Esto se llevará a cabo en el Cine Teatro Emilio Berizo en el horario de 10 a 11:30 y de 14 a 15:30. Y se invitará a los alumnos de quinto y sexto año de las escuelas secundarias de nuestra ciudad. Este acto cultural se realiza en adhesión a los 202 años de la fundación de Villaguay por la Semana de la Música en honor a Santa Cecilia y para brindar una demostración de las distintas actividades que se llevan a cabo en nuestra institución ISEA. Así que, bueno, contarles entonces esta actividad que vamos a estar desarrollando la semana que viene, vamos a estar trabajando y bueno, como también en nuestro programa lo hacemos siempre, como una contribución también en la parte de educación física, contarles la importancia que tiene la actividad física, el deporte y la relación con la salud, y bueno, las innovadoras contribuciones en la ciencia de la actividad física que se están llevando en la actualidad, ya que nosotros tenemos en nuestra institución el profesorado de educación física. Así que el realizar ejercicio físico con regularidad todos los días de la semana durante 30 minutos o más, continuos o discontinuos, serán relevantes para mantener un estilo de vida activo y saludable, pero no debemos descuidar que previo a la fase central en la práctica de actividades físicas es relevante entrar en calor para que los músculos se vuelvan más flexibles y realizar ejercicio de estiramiento para que los músculos puedan contraerse más efectivamente. Actividades físicas que podemos destacar: nadar, bailar, subir escaleras, hacer running, hacer y cuidar un jardín, pueden servir de acondicionamiento. También hay muchos deportes, subcategoría de la actividad física para seleccionar. Y está la convicción que siempre manejamos, que por nuestra salud debemos ser activos. Un calzado cómodo y adecuado para la práctica de la actividad física o el deporte puede servir de ayuda para evitar cualquier tipo de lesión. A su vez, es aconsejable tomar mucho líquido antes, durante y después de hacer actividad física. Los deportistas de fin de semana tienen un mayor riesgo de sufrir lesiones musculares y articulares por la falta de acondicionamiento físico y el esfuerzo excesivo. Contusiones, esguinces, distensiones son algunas de las lesiones más frecuentes que suelen sufrir aquellas personas que no están muy habituadas a la práctica sistematizada de actividades físicas. Es imperioso destacar que nunca es tarde para empezar. Las personas que han entrado en la cincuentena, tras más de media vida de inactividad, pueden recuperar la forma física que tenían a los 20 años, a efectos cardiovasculares, con un programa de acondicionamiento general de 6 meses que incluye caminar, trotar, correr y andar en bicicleta durante 1 hora, 5 días a la semana. Así lo demostró un ambicioso estudio estadounidense que reveló que 3 semanas de reposo en cama afectan más a la forma cardiovascular que 30 años de envejecimiento. Por ello, desde la presente columna de nuestro programa, invitamos a emprender el maravilloso mundo de la práctica
regular de actividades físicas para la salud. ¿Qué hay que tener en cuenta para elegir el tipo de movimiento a hacer? Bueno, es importante un chequeo médico obligatorio, tener en cuenta la edad, las posibilidades o limitaciones físicas, las experiencias previas, la historicidad de la actividad física, las posibilidades económicas, posibilidades de tiempo. Todo eso tenemos que tener en cuenta para elegir qué tipo de movimiento hacer. Bueno, pero conviene aclarar respecto del chequeo médico, existe el obligatorio y el optativo, ¿no? El obligatorio es la consulta médica, laboratorio de sangre y orina, ECG en reposo, rayos X de tórax. Los optativos y convenientes son ecocardiogramas, Doppler y, según el ECG de reposo, la ergometría. Los gimnasios y centros de actividad física y salud tienen la obligación de solicitarlos antes de empezar con la actividad. Respecto de la edad, es frecuente considerar que si a los 20 años jugaba muy bien cualquier deporte, a los 35 o 40 estaré en el mismo estado físico. Total, es recreativo. Grave error que puede costarnos una lesión traumatológica, desde distensiones hasta fracturas, y o lesiones cardiovasculares, desde una angina de pecho hasta un infarto. Lo ideal es reacondicionar nuestro cuerpo realizando un trabajo de acondicionamiento físico un par de veces a la semana, antes de lanzarme en lo que creo es recreativo y termina lastimándome. Para esto sería importante consultar al médico especialista, a un licenciado o profesor en educación física. También, con respecto a las posibilidades o limitaciones físicas, conviene aclarar lo siguiente. Si tengo exceso de peso, el total sería alto impacto para las articulaciones, especialmente para las rodillas. Lo ideal es el ejercicio en el agua. Si saben nadar, mejor. Si no, aquagym, actividad física en el medio acuático, es divertido. Bicicleta fija, la música, la radio, la tele lo puede hacer más entretenido. Nadie desea infligir y dejar la actividad en poco tiempo. Para que sea sustentable en el tiempo, elegir algo divertido que produzca cultura de una educación del movimiento. No es necesario, solo conveniente pero no limitante, que lo haga con ropa deportiva. Quizás el único tiempo que tenga sea el mediodía, entonces se puede negociar con la realidad y antes de almorzar caminar un poco. Poco es mejor que nada. Si uno cree que son 20 minutos o nada, está seriamente equivocado. Lo que no debe es ser sedentario o sedentaria. Respecto de las experiencias previas, nuestra memoria tiene el movimiento asimilado. Muchos alumnos, al interrogarlos sobre la actividad actual, contestan lo que hacía y suspendí hace meses. Lo que hice ya sirvió, ahora debo continuar. Elegir lo que nos gusta para poder sostenerlo en el tiempo es fundamental. Y si no es posible, existen nuevas posibilidades de movimiento. Un profesor de educación física sabrá brindar las ofertas. Respecto de cuánto hace que no me muevo, los esfuerzos deben ser graduales, programados y corregidas las posturas para evitar lesiones. Siempre es conveniente la mirada del profesor licenciado. Respecto de las posibilidades económicas, si no puedo abonar un gimnasio, centro especializado o natatorio, caminar, no cuesta nada. Respecto a las posibilidades de tiempo, solo uno mismo sabe en qué momento se puede, por la mañana, el mediodía, la noche, los fines de semana. A modo de conclusión, es menester señalar que por lo visto es conveniente consultar al médico, deportólogo, al profesor licenciado en educación física, para que nos ayuden a elegir el ejercicio adecuado para cada momento biológico de nuestra vida. Tenemos la edad de nuestras arterias, no la de nuestra apariencia. Las arterias se cuidan con una nutrición sana, balanceada y con actividad física, ejercicio cíclica, etc. Así que, bueno, hemos compartido esta reflexión sobre la actividad física, el deporte, la salud y las innovadoras contribuciones en las ciencias de la actividad física.
Muy bien, muy bien. Después de estas hermosas interpretaciones de nuestro quehacer cultural, regional de Entre Ríos, continuamos con nuestro programa ISEA, Educación y Cultura. Mi nombre es Ricardo Moreira. Y bueno, también esta semana estuvimos y estamos, ¿no?, recordando el Día de la Tradición, recordando a José Hernández, que en el programa anterior estuvimos compartiendo una reflexión sobre su vida. Y bueno, también es interesante recordar a otros gauchos de nuestra zona, de nuestra región, personajes inolvidables del Pago Viejo, a través de los distintos relatos, como este que vamos a compartir de Domingo Soto, ¿sí? De don Gerardo estamos hablando. Este viejo criollo, siempre me viene a mi memoria ese hermoso recuerdo de aquella niñez vivida allá por mis pagos. Siempre andaba bien montado. Tenía un doradillo muy manso, dado que este criollo ya tenía sus años. Lucía siempre su apero chapeado cuando recorría sus campos, vacunos y ovejas que tenía montones. Me acuerdo, yo tendría algunos 13 o 14 años. Su rancho no estaba tan lejos del campo de mi padre. Me iba siempre a visitarlo. Me quedaba horas escuchando sus cuentos y andanzas de su juventud. Su estampa de viejo paisano de época no era muy alto, bastante fornido en su físico, de piel cobriza. Rara vez calzaba botas, siempre alpargatas. Sus bombachas muy anchas, camisa blanca, ancho pañuelo al cuello, y su sombrero negro, lucía siempre una faja roja, y su cinto ancho con una hebilla de plata y oro. Nunca se le caía su facón, también con una hermosa empuñadura de plata, con sus iniciales de su nombre en oro, G&G. Me contó en una ocasión que había encontrado en sus campos unos cuatreros carneando un animal vacuno. Me decía que había hablado con ellos y que le habían explicado su situación, por qué lo hacían. Y me decía, si hubieran venido a pedirme, con gusto se los hubiera regalado. Yo conozco el hambre y la pobreza. Pida, pero nunca robe, mijo. Al criollo trabajador y honesto, donde quiera que ande, se le abren las puertas de cualquier rancho, como a mí me las abrieron cuando fui muchacho. Fueron siempre sus consejos y sabias palabras. Medio con miedo, de muchacho adolescente, me atreví a preguntarle, ¿y qué hubiera pasado si hubiera tenido su revólver con esos cuatreros que encontró en su campo? Los cago a tiros, esos no carneaban más ajeno. Y doy fe, alguna generación todavía queda de la que conocimos. Hombre manso y buenazo, como el asado de tira. No hacía mal a nadie, pero guarda con los pendencieros. Su palabra valía más que un documento, como todos los criollos de aquel entonces. Había estado juntado o casado con una vieja criolla de esa zona. Con ella había tenido varios hijos, varones y mujeres. Todos habían emigrado de otras provincias. En la zona había quedado algunos, entre ellos aquel famoso jinete de aquellos tiempos, el nombrado Payo Gauna. Yo alcancé a conocer a una de sus hijas, que le decían la Gringa, una paisana buenaza de muy buen corazón. Con toda la gente humilde corría por sus venas la sangre de su gaucho padre. Yo me ausenté de ese pago allá por el año 1965. Nunca supe más qué fue de su vida en su ancianidad. Después de muchos años me enteré a través de un gran amigo mío, y que fuera también de don Gerardo Gauna, que hoy está radicado con su familia en la provincia de Santa Fe, que este querido paisano don Gerardo terminó internado en el hospital de la ciudad de Rosario de Tala,
Tal vez allí falleció. Tengo de él un hermoso recuerdo. No sabía rezar. Se acordaba de un bendito que le habían enseñado su madre antes de morir. Ella había sido cocinera de unas estancias del coronel Goró, allá por el paraje llamado de Palmas Altas, departamento Villaguay. Y bueno, también compartir en este momento del programa, donde estamos recordando a nuestros mayores, también una columna de una reflexión de Ricardo Maldonado, que habla de los saberes desmerecidos, que son las enseñanzas de nuestros viejos, que nosotros no hemos aprovechado, no queremos escuchar muchas veces. Hablaban los mayores y no los escuchábamos. Nos contaban historias que sabían a cuentos lejanos para otras lenguas, definitivamente desprendidos de nuestra circunstancia. Intentaban nuevamente encender el fuego, armar el fogón, hacernos sentar en círculos precisamente para que pudiera girar la memoria redonda, la reminiscencia reincidente de lo que traían en la maleta marcada por el siglo XIX. Para ese entonces, la luna ya había sido pisada. Dice que el fin del mundo, después de Hiroshima, había dejado de ser el perfecto delirio de Juan con su apocalipsis que nunca llegaría. Las máquinas comenzaban ya en tránsito veloz a pensar desde nosotros, a través de nosotros, por nosotros y sobre nosotros. Ocurrían hallazgos antiquísimos para revistas muy interesantes y descubrimientos tecnológicos. Lo microscópico ya no era una barrera, sino un portal. Lo macroscópico dejaba de ser una conjetura inabarcable para responder a mecánicas que nos comprendían en sus ciclos siderales. La materia se quitaba la ropa. Lo intangible se hacía manifiesta aparición perceptiva. Muchas cosas dieron vueltas varias veces al mundo, y el mundo tuvo en la era de las telecomunicaciones satelitales su nuevo Colón. Así descubrimos en el siglo XX nuestros continentes simbólicos, pero no supimos escuchar a los mayores que teníamos al lado, gastándonos sus últimas yerbas, entrando a silencios desconsolados y resignados, al desprendimiento de los juegos solitarios. Ellos vivieron sobre caballos, hablaban de luces que portaban de tiempos vividos en Monte Real. El término virtual les era absolutamente ajeno, como el idioma de un marciano. Ellos supieron de yuyos, ranchos, décimas galopes, cueros, arados de palo, balimentos del hombre en la intemperie, paciencia de décadas para una casa o para acompañar a un árbol en su viaje de altura. Ellos sabían lo que hacían. Eran concretos e inocentes, reales y fieles a lo que había existido. El sufrimiento y la alegría sazonaban por igual sus espíritus. Ellos eran los mayores, con sus fotos viejas, donde se amparaban sus finados, y en la fuerte evocación que nos querían transmitir, nos daban la vital consistencia de la memoria oral, por ejemplo, del antepasado que estuvo en Caseros, de su abuela que sabía curar de palabra y se entendía con el tiempo. Ellos eran nuestros mejores asistentes, de conciencia nacional, de herencia cierta. Se salvaron de la televisión, de la apariencia. Los tuvimos tan cerca y no supimos escuchar sus lecciones de vida, de amor a la tierra, de dignidad. Nuestros mayores, saberes desmerecidos. Bueno, después de haber escuchado este temazo hermoso, que bueno, gracias a Monchi lo hemos podido compartir, tenemos
que recordarles, digamos, ya en la parte final de nuestro programa, que bueno, para el miércoles 19 de noviembre se está organizando un encuentro musical artístico donde participarán los alumnos del nivel superior con ensamble musical, folclore, expresión corporal, educación especial con una obra de teatro y el profesor de educación física con la parte gimnástica individual, masculina y femenina de Guairas y Churos, que fuera presentado en el acto de apertura de las intertribus. Esto se va a llevar a cabo en el Cine Teatro Emilio Berizo, en el horario de 10 a 11:30 del miércoles 19 y de 14 a 15:30, y se va a invitar a los alumnos de quinto y sexto año de las escuelas secundarias de nuestra ciudad. Este acto cultural se realiza en adhesión a los 202 años de la Fundación de Villaguay, por la Semana de la Música y en honor a Santa Cecilia, y para brindar una demostración de las distintas actividades que se llevan a cabo en nuestra institución. Muy bien, y también en esta semana de, como lo mencionábamos, ¿no?, de nuestra tradición, no podemos dejar de rendir homenaje a los que tocan la música, ¿sí? Este poema de Ricardo Maldonado, que dice así: encandilados por la miel que los transporta, desde hace tanto, ceñido un instrumento que va delante, y no hay otra manera de existir. Ahora no se puede otra cosa que mojar el vértigo de unos sonidos animados y sonámbulos. La cabeza blanca y fija sigue entre los hoteles y pasa con el rumbo que tropieza con el destino. Solo un vislumbre de orillas de pueblos, de villorrios, velocidad del margen, y cruzan días sin sosiego. Frotan la lámpara de un acordeón y cada rostro se espeja en el brillo. Fluye el espejismo, los propios galgos azules, la mano interminable para asir el guitarrón, el orden experto del transhumante, glorioso y condenado. Del alpiste cebado huyen, del conjuro la cacería de la fama, exilian sus perfiles ya gastados por tantos sueños de todas formas terrenales. Desprendidos de la órbita de los giros configurados, llevan un imán imponderable en las venas. Pero el tren no se detiene en ninguna estación, malva la música en la misma herida, y a la vuelta los años con el fuelle emparchado. El caserón de la vida, ya sin puerta ni ventanas, salido de sí, irremediablemente a los caminos sin poder volver, y refugio todavía en las palmas que elevan sus castillos momentáneos. Encandilados salen a la vida como la noche, tantean la ceguera y rompen hacia adentro sus temblores. Hermoso poema de Ricardo Maldonado, los que tocan la música, un homenaje para todos ellos, y así de esta manera nos vamos despidiendo. Muchas gracias por su compañía y sea Educación y Cultura. Hasta la semana que viene.